Hola, qué bueno que estás conectado a la primera parte de Identidad Definida. Y quiero evocar algunas cosas en ti. ¿En tu casa alguna vez tuvieron una noche de juegos de mesa? Hoy no es tan común. Estamos tan conectados a nuestros dispositivos, sean las tablets o los teléfonos, que hay que hacer todo un empeño para que en las casas tengamos un tiempo en una mesa y hacer este tipo de juegos. A mí me encanta el Monopolio. Tiendo a ser en los juegos de mesa competitivo. No ese dicho de que lo importante es competir, no ganar. No, para mí es importante ganar. Y no sé si tú eres de esos, también soy de los que se burlan de los perdedores. Perdónenme, soy honesto. No sé si tú eres de los que cuando los demás están perdiendo los miras con sarcasmo y te burlas de ello. Cuando haces una buena jugada se los echa en caras, o cuando se equivocan les señalas de dónde se equivocaron. ¿Eres competitivo o eres quien solo está allí para divertirse? Así que jugando cartas, vamos, te puedo tocar una mala carta o te puede tocar una buena carta, ¿no es cierto? Así que cuando reparten las cartas y ahora tú levantas las cartas que a ti te tocaron, puedes mirar si tienes que doblar el juego, si tienes que esperar para ver si te caen cartas mejores, o si juegas esas o estás feliz con las que te tocaron. Pero en realidad, sea la mano que obtengas, tienes que jugar esa mano, y lo has oído muchas veces, y eso se aplica a los juegos de mesa como también se aplica a la vida. Tienes que saber cuándo quedarte o saber cuándo doblar esa mano, cuándo agregar nuevas cartas al juego que ya tienes. Así que de eso se trata lo que vamos a hablar hoy. Quiero que pienses en tus cartas, y mientras tú piensas en tus cartas, te quiero mostrar algunas de mis cartas. Sí, porque a mí me tocaron algunas cartas, y entre las cartas que a mí me tocaron, entonces yo pudiese decir que entre las cartas que me tocaron, me tocó la carta de pobreza extrema. Nací en un ambiente muy, muy pobre. De hecho, del hospital vine a parar a una casa de bajareque, y quizá tú no sepas lo que es una casa de bajareque, pero una casa de bajareque es una casa hecha con palitos de madera, con barro, y que la frizaban un poco con cemento y la pintaba de blanco, con un techo de zinc que cuando llovía caían goteras y a veces no sabíamos si había más lluvia dentro de la casa que fuera de la casa. Pues a mí me tocó esa carta. Pero no solo me tocó esta carta, sino que me tocó también ser gemelo. Y eso marcó completamente mi vida, porque, bueno, no solo se trata de que vinimos a un hogar muy pobre, sino que ahora vinimos dos bocas más que llegaron a esa casa. Y fue un parto gemelar inesperado, porque en aquel tiempo no habían ecosonogramas, así que cuando estaba en pleno parto usaban los obstetras una especie de trompetica que colocaban allí en la barriga de la mujer embarazada, y el médico le dijo, aquí creo que escucho otro corazón, y mi mamá solo había llevado una muda de ropa, así que le dijo a mi tío, hey, corre a la casa, ve a la casa y tráete una muda de ropa, la que consigas. Pero escúchame, no crea que en mi mamá es como las mujeres de ahora, que llevan un maletín y muchas cosas dentro de ese maletín. No había Pampers, no había pañales desechables, todos los pañales eran de tela, así que ella llevó unos cuantos y llevó una sola muda. Así que cuando mi tío fue, yo tengo una hermana que es un año mayor que nosotros, que mi hermano Álvaro y yo, que somos los gemelos, y entonces se trajo una muda de ropa de ella. Así que a uno de los gemelos le tocó vestirse de azul y a otro le tocó vestirse de rosado. Pues así me tocó las cartas, no les diré quién se vistió de rosado. Soy el segundo en la línea de nacimiento. Y esto es importante, saber en qué lugar de nacimiento te tocó la carta, porque tú pudiste haber sido el primer hijo, el primogénito o único hijo, o pudiste haber sido el hijo sándwich, o pudiste haber sido el último hijo, o pudiste venir de un hogar de muchos hijos.
A mí me tocó nacer en un hogar con padres que no estaban casados. Mi mamá para ese momento todavía seguía siendo una madre soltera y había una crisis en la relación de ellos porque yo tengo otro hermano con otra mujer que además de ser gemelo tiene la misma edad que mi hermano Álvaro y yo. Quiere decir que cuando mi mamá estaba embarazada de nosotros, también la otra mujer estaba embarazada de mi hermano, así que mi papá le tocó decidir con cuál de las dos se quedaba, porque tenía dos mujeres embarazadas, y decidió con con la que tenía más hijos, ¿no? Probablemente la que amaba más, no lo sé, pero allí entonces estaban mis cartas, ¿no? Así que en medio de ese ambiente yo nací, mi papá me tocó la carta de no un padre profesional. En otras palabras, mi papá estudió hasta tercer grado, mi mamá cuando yo nací estaba estudiando para ser maestra, esa fue otra carta que me tocó, así que mi mamá estaba bien ocupada y prácticamente me crió mi abuela, así que tengo 6 hermanos de parte de madre, mi padre y otros por parte de mi papá. Entonces, estas son las cartas que a mí me tocaron. Y ¿podrías tú pensar en cuáles fueron las cartas que a ti te tocaron? Y probablemente si te vas a juntar con un grupo de vida y van a hablar acerca de este tema, la idea es que cada uno de ustedes pueda definir 3 características de las cartas que recibiste cuando naciste en tu familia. Así que esta es mi familia y vamos, allí en ese contexto nací, me crié, luego mi papá formó una empresa y una pequeña empresa, luego mi mamá, entonces les dije que estaba estudiando, se graduó de maestra, luego de profesora, nos mudamos, ahí sí, ellos se casaron, luego comenzamos a tener una casa propia y vamos, allí entonces fui creciendo. Ahora, ¿por qué hablamos de las cartas? Porque de alguna manera las cartas en tus manos responden a la pregunta ¿quién soy? Y esas cartas te definen. Así que hay categorías principalmente en las cartas y pensemos en cada una de esas categorías. Primero, hablemos de la personalidad o el temperamento. ¿Y por qué esta carta de personalidad o temperamento es tan importante? Porque esto no va a cambiar en el transcurso de tu vida. En otras palabras, esta probablemente sea la única carta que no intercambie. No, o sea, en otras palabras, si tú alguna vez has hecho un enegrama, un DIS, un Caret-Diret o un Meyer-Brigg, tú, de acuerdo a la personalidad que te describe ahí, no la vas a cambiar, aunque en los años va a tener ciertas variaciones de esa personalidad. En el caso de los hombres, después de los 42 años, entonces va bajando la testosterona y comenzamos a tener variaciones, pero si eres sanguíneo, extrovertido, eso no va a cambiar con el paso de los años. Si eres introvertido, te mantendrás así, aunque puedes tener diversas variaciones, pero la personalidad y el temperamento no cambian. Lo que sí puede ir cambiando entonces es, por ejemplo, la carta de las relaciones. ¿Quién fue tu papá? ¿Quién fue tu mamá? Bueno, aunque eso no va a cambiar, y tu familia molecular o la familia extendida, tus tíos, tus abuelos, pero sí pueden ir cambiando los amigos, el tipo de amigos que tienes, te mudaste, te casaste, ahora tienes otro tipo de amigos, van a cambiar tus maestros. Una cosa es los maestros de preescolar, primaria, luego vienen los profesores, secundaria, luego si fuiste a la universidad. ¿Qué tal entrenadores o mentores o personas que están allí para ayudarnos, líderes de grupo de vida, personas que nos ayudan, si te hiciste parte de una iglesia, tu pastor, en fin, esas forman parte de tus relaciones. También hay una carta que puede ir variando, que tiene que ver con los roles que cumplimos en la vida, en el trabajo, porque te pueden ascender, porque puedes asumir otro trabajo diferente y a los que les ha tocado emigrar es que así. Muchos de ustedes hacían trabajos en su país de origen, fueron a otro país, ahora les tocó otro tipo de trabajo. O en la casa. Los roles puede ser padre o madre de un bebé, o luego de un niño de primaria, o luego puede ser papá y mamá de un adolescente, y que es una etapa, ¿no?, donde provoca congelarlos, y yo los que entiendo, o también
puedes cambiar tus roles cuando hablamos de la comunidad donde vives. ¿Quién representas dentro de esa comunidad? Y piensa en esto. Cuando hablamos de nuestra casa, un día llegaremos a tener un nido vacío. Y aunque nos seguirán llamando papá o mamá, ya nuestro rol ha cambiado. ¿O qué tal nuestros logros? Nuestros logros sean positivos, ¿verdad? Las cosas que vamos logrando, las metas que vamos logrando, las cosas que vamos haciendo. ¿O qué tal esos intentos que no fueron muy bien en la vida y que fallaron? Estas cosas definen quiénes somos. Y como les decía, a diferencia del temperamento, la verdad es que todo cambia o puede ser cambiado a la larga en nuestras vidas. La pregunta, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién eres? ¿Quién soy? Cuando me la hago es muy importante porque forma lo que llamamos nuestra identidad. Entonces, ¿quién soy? ¿Cómo respondo a esa pregunta? Es lo que llamamos identidad. ¿Y qué es identidad? La forma en que nos definimos en función de lo que creemos sobre quiénes somos y nuestro valor. Y en psicología esto se llama autoconcepto. ¿Cómo me defino a mí mismo? También tiene que ver no solo con el autoconcepto, sino la autopercepción. ¿Cómo me interpreto a mí mismo? Nuestra identidad es algo frágil y delicado, porque aquello en lo que uno se basa para definir la identidad siempre está cambiando. No es estático, es dinámico, porque en la vida vamos a tener diferentes experiencias. ¿Por qué? Porque las relaciones, como te dije, van cambiando. Porque muchas veces estás ganando y perdiendo. Todo depende de la etapa de la vida en la cual te encuentres. Muchas veces te sientes eufórico, te sientes tan bien, pero otras veces no te sientes tan bien, porque estás en una etapa de pérdida. Por ejemplo, te promovieron a una posición gerencial alta allí en tu trabajo. Entonces te dices a ti mismo, tengo el trabajo de mi vida, soy el jefe, qué bueno, estoy triunfando. Sí, estoy triunfando. Recuerdo, después de casarme, y les hemos contado algo de esto, tuve un accidente de tránsito. Esto me obligó, junto a mi nueva esposa, recién esposa, a mudarme de la ciudad donde estaba, Guarenas, a Barquisimeto. Y cuando llegué a esta ciudad, luego de un tiempo y conversaciones con un pastor de una iglesia muy grande, muy pujante, bueno, muy grande para esa etapa de vida, ¿no?, dentro de nuestra ciudad. Así que él habló conmigo, fue a casa y mi hermano Álvaro, mi gemelo, trabajaba junto a él y me dijeron, no, pero mira, ¿qué tal si vienes aquí y trabajas con nosotros como pastor dentro de la iglesia? Así que, wow, me recuerdo el primer domingo después de la ordenación, llegué a ese lugar y pensé, ¿quién iba a pensarlo? Yo en una de las iglesias más grandes de la ciudad, siendo uno de los pastores de esta iglesia. Wow, me sentí tan bien. ¿Sabes qué? A las 3 semanas, mi hermano Álvaro me llama y me dice, tengo que darte una mala noticia. Yo le digo, ¿qué? Pues tuvimos una reunión allí con la junta, con el equipo que dirige la iglesia. ¿Y sabes qué? No hay presupuesto y tenemos que despedirte. Entonces, 3 semanas antes me sentía en la gloria. Y ahora, durante ese tiempo me sentí devastado. Sentí, wow, ¿qué voy a hacer ahora? Así es la vida. Muchas veces estás arriba y otras veces estás abajo. Y tu identidad tiene mucho que ver con esas diferentes experiencias y pareciera muchas veces una montaña rusa. También, si te casas, una boda hace entonces que comiences a cambiar la manera en la que te percibes. Casarse, entonces te puede hacer sentir bien. ¿Qué tal tener un hijo? Yo recuerdo cuando tuve a mi primer hijo Andrés, era algo muy emocionante. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa entonces si ese trabajo maravilloso luego lo pierdes? ¿Qué pasa si entonces tienes que enfrentar un divorcio? ¿Qué pasa si ese hijo o esa hija que te hizo papá, que te hizo mamá, muere?
El asunto es saber quién eres si siempre todo está cambiando. ¿Cuál es al final la esencia de nuestras vidas e identidad? ¿Quién soy? ¿Qué lo va a definir? Estas cosas que cambian, estas cosas que son tan variantes que en la vida. Mira, si esas cosas definen quién eres, ¿sabes qué va a pasar? Llegará el momento donde tú te sentirás en una completa montaña rusa. El que constantemente estemos cambiando es problemático porque es lo que mueve nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestros comportamientos y nos hace estar en tantos valles de la vida. Entonces comprende, pocas cosas son más poderosas que lo que creemos sobre quiénes somos y por qué impulsan nuestros pensamientos, emociones y comportamientos, lo cual afecta la forma en la que experimentamos la vida y la forma en que los demás nos experimentan. Y esto es fundamental. Debemos comprender todas estas cosas. Así que piensa en esto. Las cosas que experimentamos son tan poderosas porque definen muchas veces quiénes somos. A esta pregunta, ¿quién soy? Esas cosas que me pasan en la vida impulsan mis pensamientos. Me dicen quién eres, pero también llegan mis emociones y esas emociones producen comportamientos en mí. Y experimento la vida de una u otra manera de acuerdo a los cambios que van. Pero no solo lo experimento yo, sino que los demás también me experimentan a mí. Y yo puedo comenzar a cambiar el clima de las relaciones de acuerdo a cómo me percibo, cómo me veo a mí mismo. Yo crecí en un ambiente donde el alcoholismo era algo normal entre los hombres. Es más, yo comencé a tener conciencia de que viví rodeado de alcohólicos una vez que entendí lo que era el alcoholismo, porque para mí era normal, era muy normal, que mi papá o mis tíos se emborracharan los viernes y los sábados. Era lo más normal. Era como, bueno, así son los hombres. Ahora, ¿cómo eso afecta en cómo actúo y pienso? Entonces comencé a sentir tanta repulsión hacia el alcohol que lo condené por completo. Así que todo depende cómo tú interpretas entonces tus experiencias siendo niño o siendo adulto. Así que hay cartas negativas que pueden venir a tu vida y no sé si has recibido alguna carta negativa. ¿Qué diremos, por ejemplo, de el uso de alcohol, el uso de drogas, el uso de sustancias que alteran la conducta? ¿O qué tal el machismo? Quizá viviste en un ambiente machista, no solo machista por parte del hombre que dominaba, que no comprendía a su esposa, que no la afirmaba, sino que tal la mujer que no permitía que sus hijos hicieran ninguna actividad doméstica en casa, porque eso también es machismo. ¿Qué tal una familia rota o una familia disfuncional? ¿Qué tal una familia? Viviste con tu mamá pero sin tu papá o con tu papá pero sin tu mamá. ¿Qué tal esa familia donde el perfeccionismo era lo que imperaba? Donde siempre llegabas casi, pero nunca fuiste suficiente. Y eso fue lo que te comunicaron. ¿O qué tal un hogar donde tu sensación de amor no la recibiste, te sentiste como una persona no amada? ¿Sabe? Pienso en estas cosas y pienso en estas circunstancias y pienso en el apóstol Pablo. Escucha, yo quiero que miremos la historia y miremos por un momento a un hombre que se llama Saulo de Tarso, quien luego se convierte en el apóstol Pablo. Pablo tenía un súper entendimiento de las cartas, porque él tenía muchas cartas. Y entre las cartas que tenía, habían cartas que eran malas y habían cartas que eran buenas. Pensemos en Pablo. Así que pensemos en las cartas que a Pablo le tocaron, ¿no? Así que pensemos, era ambicioso. Sí, Pablo era un líder ambicioso. Era un hebreo, además era un ciudadano romano, fue
educado bajo los pies de un gran maestro de aquella época llamado Gamaliel, era ambicioso. Pero no solo era ambicioso, sino que a Pablo le tocó una carta de líder. Sí, Pablo era líder, era miembro del Sanedrín probablemente, o era miembro de una cúpula muy importante de los judíos dentro del Imperio Romano. Pero además de eso, como judío, era un judío implacable. Sí, él era fariseo. Así que implacable, y esto lo hacía ser sumamente fuerte con aquellos que se oponían al judaísmo, y por eso llegó a perseguir a los cristianos. Sí, fue un perseguidor de los cristianos. Y además de eso, un asesino. No solo los persiguió, sino que aprobó la muerte de Esteban. Ahora, es que interesante que con todas estas cartas de Pablo se transforma de asesino a misionero. Y veamos lo que el apóstol Pablo, recuerda, las cartas que le tocaron, veamos lo que él escribe a la gente que está en Corintios, a la iglesia que está en Corintios. Años después de su conversión, Pablo en 2 de Corintios 5:17 dice, por lo tanto, definiendo algo, por lo tanto, llegando a una conclusión, Pablo dice, si alguno está en Cristo. Pablo creyó que todos nacimos en pecado, pero que cuando empezamos a seguir a Cristo, a creer en todo lo que Él hizo a favor de nosotros, por nuestras vidas, entonces, por su vida, por su condena, por su muerte, por su resurrección y ascensión, algo le pasa a nuestra identidad. Comenzamos a definirnos a nosotros mismos, no en base a circunstancias, sino con base a algo completamente distinto. Sigamos leyendo. Por tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, está pasando, continúa pasando. Ese verbo que se usa allí en el original, lo viejo ha pasado, es un verbo en una concepción que se llama aoristo, que es presente progresivo y en un futuro continuo. Y ha llegado lo nuevo. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Lo que Pablo está diciendo es que tu viejo hombre, aquello que has sido, se quedó en el pasado y ahora eres hecho nuevo por estar en Cristo. Sin embargo, es muy importante que tomes en cuenta esto. Esto no significa que se borran estas cartas. Estas cartas siguen en la mano de Pablo. Pablo siempre tuvo esas cartas, pero de una manera diferente. De una manera diferente. Dios tiene un plan para todas las cartas que tú tienes en tu mano. Y su plan siempre es bueno o mejor. Así que entiende, estar en Cristo significa que tenemos una nueva forma de ver y usar nuestras cartas. No un reemplazo de ellas. No es que me quitan estas cartas y me dan otras cartas del mazo. No. Tengo estas cartas, pero ahora las voy a ver diferente. Y como las veo diferente, las voy a usar diferente. Dios va a usar estas cartas de una manera distinta a como yo las usaría. Así que, mire, llegamos a un punto de la vida que tenemos tantas cartas que perdemos la cuenta. ¿Y cuáles tenemos? Porque si yo comienzo a preguntarte todas las etapas de tu vida y todas las cartas que se te entregaron en cada una de las etapas de tu vida, tú puedes perder la cuenta. En mi caso, cuando me casé, tuve el accidente, me mudé de ciudad. Cuando entonces pasaron 7 años para tener a nuestro primer hijo porque creíamos que éramos estériles. En fin, cuando entonces vino nuestro primer hijo, cuando comenzamos a plantar una iglesia, cuando esa iglesia comenzó a crecer, cuando hemos tenido diferentes etapas en nuestra vida matrimonial, porque entonces luego vinieron los diferentes hijos. Y muchos padres, por ejemplo, dicen, yo no sé por qué mis hijos son tan diferentes. Si tuvieron los mismos padres y nacieron en el mismo hogar. Quiero que tú entiendas, no es cierto.
Porque cuando nació tu primer hijo, así como cuando nació mi primer hijo, él vino a un hogar donde no habían hermanos y donde solo tenía a papá y a mamá 100% del tiempo de cuidado de hijo para él. Pero 6 años después vino nuestra hija Yanna. Y cuando Yanna vino, ella entonces tendría un hermano de 6 años, casi 7 años, así que ella no vino a un hogar que estaba solo y tenía papá y mamá, pero tenía un hermano. Y era su hermano mayor. Y ahora entonces papá y mamá no tenían el 100% del tiempo como lo tuvieron para nuestro primer hijo Andrés, sino que ahora tenían 50-50, qué sé yo. Entonces, igual, cuando vino mi tercera hija, cuando vino mi cuarta hija, cada una llegó en una etapa donde habíamos cambiado y donde el propio hogar había cambiado. Incluso nos habíamos mudado. Escucha, entonces entiendes, tenemos tantas cartas que la vida nos da, tantas etapas. Por ejemplo, estás jugando con tus amigos y estás lleno de cartas y comienzan a presionar. ¿Te ha ocurrido? Dale, vamos, juega. Esto no es ajedrez. Vamos, lanza la carta. Toda la vida pareciera que nos estuvieran apurando. Y con la presión, entonces, pasamos, no paso, o cedemos, o perdemos de participar en el juego. Y luego te das cuenta, no sé si te ha pasado, que miras y te das cuenta, debí haber lanzado esta en vez de aquella. Así que quiero que comprendas, cuando Pablo dice, si alguno está en Cristo, por lo tanto, si alguno está en Cristo, nuevas creaciones, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué significa eso? Estar en Cristo significa que tienes una nueva forma de sostener tus cartas. Sí, tus cartas ya no tienen control sobre ti. Escucha, entonces, tenemos todo un desorden de cartas. Y Dios comienza a ordenar las cartas y comienza a darle tanto sentido y comienza a usar lo que un día nosotros creíamos que era inservible, comienza Dios a usarlo. Lo que un día nos avergonzaba, comienza Dios a darle forma porque comienza a darte una poderosa herramienta. Colocar orden y estructura en su vida. Su intención nunca fue que tú lleves todas esas cartas solo. Ahora, las mismas cartas que viste como tus limitaciones, entonces Dios va a agarrar estas cartas y va a colocarlas en orden. Y comienza entonces en Cristo. Aquí está Cristo. Y ya yo no llevo solo las cartas. Dios comienza a darle un orden maravilloso. Y yo comienzo a apoyar cada etapa de mi vida. Cada etapa. Cada cosa que he recibido, sea buena o sea mala. Todos esos cambios, entonces, comienzan a estar no en mí, sino que comienzan a estar en Cristo. Y cuando comienzo a ver mi juego comienza a tener un sentido porque es Cristo quien las está ordenando. Entonces, pon tus cartas en Cristo, que Él va a saber cómo utilizar esa carta para algo mejor. Él utilizará las cartas malas para poder hacer algo más grande y mejor. Entonces, ¿qué ocurre cuando las cartas están no en mi mano, sino en las manos del Señor? Ya entonces no las ves como limitaciones, porque Él va a usar todas las cartas sin excepción. Y escucha, no tienes que saber cuándo las va a usar, porque Él es el Señor. No tienes que saber cómo las va a usar, porque quizá tú ahora te preguntas, pero ya va, ¿cómo esto tan vergonzoso? Pero ya va, ¿cómo lo va a usar? Y mucho menos comparar tus cartas con las de otros, porque eso es lo que hacemos. Quizá tú tuviste un hermano que fue más talentoso que tú. A mí me tocó toda la vida, por ser gemelo, ser comparado con mi hermano. A todos lugares donde llegamos siempre, ay, pero tú eres más bajito, tú eres más alto, tú eres más moreno, tú eres más blanco. Toda la vida fue una comparación, incluso hasta ahora. Escucha, ¿sabes cuántas veces quise cambiar mis cartas y me hubiese gustado que me hubiesen tocado las cartas de él? Entiende, ¿sabes qué?
Cuando tú aceptas, hey, las cosas viejas pasaron, el Señor está haciendo todo nuevo, mi identidad está en Cristo, no en mi circunstancia. Yo soy lo que la persona más importante en mi vida dice o piensa que soy, y Jesús, yo te hago a ti la persona más importante de mi vida. Más importante de mi vida. Ni siquiera los sucesos van a ser lo más importante, porque tú le vas a dar un nuevo significado a cada evento y a cada suceso de mi vida. ¿Sabes qué? Todas esas cosas que veías como limitaciones, entonces tú vas a ver cómo Dios las está usando. ¿Por qué? Porque tu identidad no está en ti, ahora está en Cristo. Quizá no quieras darle todas tus cartas a Dios y quieras entonces sencillamente seguir sosteniéndolas tú en ese desorden, que no ves bien, que no sabes cómo usarlas. Pero mira, Él sabe completamente qué hacer con tus cartas. Él le da orden a la vida, Él le da estructura a la vida. No pierdas tiempo tratando de hacer algo con ellas, o peor, ocultándolas. No, mejor no las muestro. Mejor muestro las más bonitas y aparentando. ¿Entiendes? Tus cartas están en las manos de Cristo y están infinitamente mejor que en tus manos. Sí, cuando están en las manos de Jesús, no fue hasta que le di todas mis cartas al Señor cuando pude experimentar lo que de verdad significa ser una nueva creación en Él. Y si no fuera por Él, tu identidad sería un gran desorden. No permitas que tus cartas te tengan a ti. No permitas que tu pasado te tenga a ti. No permitas que la vergüenza te tenga a ti. Permite que sea Jesús quien te tenga en sus manos, en Cristo. No lo olvides. Así que permíteme ahora orar por ti. Señor, quiero darte gracias porque hoy estás hablando a nuestras vidas. Y si hay alguien que se ha conectado hoy por primera vez, permite que todas esas cosas que no entiende por qué le ocurrieron, entonces las coloque ahora en ti, porque en ti nuestra identidad no está basada en circunstancias ni en los cambios de la vida, sino en quien tú eres, Dios, y todas las cosas nos ayudan a bien cuando estamos contigo. Señor, gracias porque tú le das orden y estructura a nuestra vida. Le das orden y estructura a nuestra existencia. Y tú sabes, Señor, cómo usar todas esas cosas difíciles, vergonzosas, dolorosas que hemos vivido en la vida. Y también sabes cómo usar nuestros éxitos, nuestros talentos. Sabes cómo usar todo lo que nos formó, todo lo que atrae nuestro corazón. Sabes cómo usar nuestra personalidad. Sabes cómo utilizar nuestros antecedentes, nuestro pasado. Por eso colocamos todas nuestras vidas en tus manos. Gracias, Jesús. Amén. Vamos, no te pierdas la próxima parte de esta serie Identidad Definida, donde hablaremos entonces cómo puedes ser más efectivo con esas cosas que te han acontecido en la vida. Te amo, Dios, tu bondad nunca me falla, mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré
mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Vamos, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. En mi vida has sido bueno, en mi vida has sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida has sido bueno, en mi vida has sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. ¿Conoces las formas de contribuir financieramente? Ahora donar es más fácil. Ingresa a yosoyglobal.org, ve a la sección Dar, selecciona tu campus, ingresa tu aporte y haz clic en Donar. Gracias por conectarte junto a nosotros. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, suscríbete a nuestro canal de YouTube Global Online y comparte esta reunión con otros.